Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir su palabra y llegar hacia ustedes y poder compartir las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Con grande alegría les saludamos, esperando dejar una palabra en su corazón y que esta palabra empiece a hacer efecto en su vida. Oraremos. Vamos a orar por hermanos que están saliendo de esta enfermedad, que se contaminaron, pero Dios, que es grande y rico en misericordia, pues los ha sacado. Es un privilegio que muchos no han tenido, porque a través de esta enfermedad muchos han fallecido, pero estos hermanos, el Señor les ha dado salud y ahora hay que preguntar cuál es el propósito de Dios al otorgarles esta salud. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, una vez más, por este privilegio tan grande que nos concedes de hablar de tu palabra, Señor. Tal vez no lo hacemos con todo el conocimiento, porque no tenemos esos alcances, Señor, pero lo hacemos con mucho amor, basándonos en tu palabra, para llevar un mensaje de consolación, de fortaleza a aquellas personas que así lo necesitan. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. En esta oportunidad vamos a hablar en el capítulo número 2 del libro de los Jueces. Vamos a hablar de la apostasía de Israel, porque es necesario que nosotros eh, podamos leer, comprender. La apostasía no es más que negar la fe, que eh, retractarse de las promesas que uno le ha hecho al Señor, de querer vivir como vive el mundo. Esta es una apostasía. Entonces, vemos que en el capítulo 2 dice en el versículo 11, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Estos eran dioses de los cananeos, idólatras, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, y se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. El postrarse ante los Baales, hacer lo malo, pues esto está hablando de una apostasía delante de Dios, que lo abandonaron y entonces se declinaron su fe, abandonaron al Señor y siguieron a otros dioses entre los dioses. Y vemos cómo entonces el Señor eh, se entristece, y ellos dejaron al Señor y sirvieron a Baal y sirvieron a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de saqueadores, de salteadores, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por eso voy a detenerme un momento aquí y quiero recordar, el Señor me está recordando cuando la palabra menciona y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer fortalezas. Y estas son las batallas que muchas veces nosotros los cristianos llevamos a cabo, pero Dios en su infinita gracia y misericordia nos quiere fortalecer y darnos una victoria. Pero muchas veces nosotros, ¿a cuántos cristianos, entre comillas, están en este momento? Y quizá algunos estamos compartiendo, estamos
me están escuchando, me están viendo que un día sirvieron al Señor y ahora realmente lo adoraron, lo alabaron, hicieron muchas cosas para el Señor. Indudablemente Dios también en su misericordia, sanidades, liberaciones, obras de poder. Y este es el momento en que todas estas personas están fuera del Evangelio, porque adoraron más el presente mundo, las cosas que el mundo les dio. Y entonces dice que se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de saqueadores y salteadores y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque los enemigos están esperando que nosotros tropecemos con las trampas que ellos mismos nos ponen y que nosotros realmente nos pongamos, quedemos a expensas de ello. Y por eso es que la postrer condición, dice, del hombre llega a ser peor que la primera condición cuando Cristo Jesús nos sacó a nosotros de esta vida de pecado. Estábamos muertos y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Sin embargo, dice la palabra que cuando nosotros realmente caemos en apostasía, que es negar la fe, los demonios que nos han estado esperando durante tiempo hacen presa de nuestra vida y luego nosotros que antes quizá éramos ejemplo para algunas personas, predicábamos, servíamos, hacíamos muchas cosas para el Señor, porque ese amor hacia Él nos llevaba y nos catapultaba a servirle. Pero cuántas personas ahora ya no le sirven al Señor, cuántas personas están alejadas totalmente de Él. Da lástima ver, y perdone por lo que voy a decir, pero un montón de gente que profesó a Cristo y que ahora ya no se andan prostituyendo. Es increíble porque en muchas oportunidades me dediqué a evangelizar con otras personas, a gente que se dedicaba a la prostitución. ¿Y cuál fue mi sorpresa mayúscula? Que muchas de estas personas lloraban y me contaban su experiencia, que habían servido al Señor en otro tiempo. Estuvieron sentados en las bancas con nosotros, estuvieron glorificando el nombre del Señor. Y cuando empezamos a ir a hacer evangelismo casi de una forma personal, aquellas mujeres nos contaban, hombres encontrábamos borrachos, presa de las drogas, y decían que habían sido cristianos en otro tiempo y que ahora estábamos viendo nosotros realmente lo que el enemigo había hecho, prostituyendo, vendiendo su cuerpo al mejor postor por precios que se consideraban buenos para comer, para vivir. Y realmente, ¿por qué es esto? Porque ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Los enemigos que nosotros tenemos no son carnales, pero tampoco las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas, especulaciones, trampas del enemigo. Y entonces dice que por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor había jurado, y se angustiaron en gran manera. Y ahí estaban. Pero qué lindo es conocer a este Dios grande y lleno de misericordia, porque el pueblo de Israel estaba siendo verdaderamente destruido, estaban siendo esclavizados. Y esta gente en su angustia, en su pobreza, muchas veces mueve a compasión viendo la escasez, viendo la pobreza de muchas personas que antes profesaron el Evangelio. Y entonces dice aquí, el Señor se levantó
O sea que el Señor levantó jueces que los libraran de la mano de los saqueadores y los liberó el Señor, los rescató a través de todos estos jueces. Pero con todo esto, no escucharon a los jueces porque se prostituyeron siguiendo, dice la palabra, a otros dioses y se postraron ante ellos y se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor y no hicieron como sus padres. Vino Dios y retiró su mano protectora. Y cuando Dios retiró la mano protectora de Israel, ¿sabe qué pasa? La mano de Madián prevaleció. Vamos a poner aquí a Madián, no es el diablo, pero es una figura del demonio, es una figura de Satanás. Y entonces cuando Israel realmente cedió a la idolatría para vergüenza del Señor, yo me imagino que aquella gente endemoniada, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jerjeseos y todas aquellas tribus que vivían ahí, que vieron hacer culto a Israel, ahora se burlaban y ahora se reían porque Israel estaba embebido. Israel había reconocido a estos dioses y entonces vino Dios y tuvo que retirarse. ¿Qué haces tú? Si ya en tu casa ya no te quieren, si tu esposa te odia, si tu esposo te odia. Así estaba esta gente provocando al Señor. Entonces dice aquí la palabra que el Señor, cuando vio que Israel se postraba delante de aquellos dioses que les había quitado de enfrente allá en Israel, ahora volvían nuevamente a la idolatría. Entonces viene Dios y retira su mano protectora, esa mano maravillosa. Y cuando Dios retira la mano protectora, la mano de Madián prevaleció, que es como un tipo satánico. Por eso dice en capítulo 6 y versículo 2, y el poder de Madián prevaleció. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor sacó su mano de protección y fueron entregados al poder de Madián y prevaleció ese poder sobre Israel por causa de Madián. Y los hijos de Israel, dice que realmente cuando Dios retiró su mano de misericordia, prevaleció Madián. Mire, entonces vemos cómo esta representación es una representación profética de la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que se ha mundanalizado totalmente, por eso representa proféticamente a la iglesia de los últimos tiempos. Mire, la gente del mundo y también a los cristianos que se convierten en nuestros días. Y uno se alegra cuando los cristianos, cuando esos hombres que no conocían a Cristo se convierten a Cristo, se vuelven cristianos, pero muchas veces toman una doctrina extraña y se vuelven hombres del yo, en donde lo que quieren tener es fama, lo que quieren tener es poder, lo que quieren tener es dinero, y entonces prevalece la fama. Estos hombres empezaron a ser famosos, por eso es que la gente del mundo y también los cristianos se convierten en nuestros días y cada vez más nos vamos transformando en hombres del yo. Por eso es que nosotros muchas veces queremos que nos conozcan a nosotros y el Evangelio no es para que me conozcan a mí, sino que usted conozca la persona del Señor Jesucristo, que es el que salva, que es el que cambia bajo también la dimensión y la unción del Espíritu Santo. Por eso dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Por eso hay mucha gente que ahora ya no cree en este evangelio, y no es que haya otro evangelio, es el único evangelio.
porque nos miran a nosotros que realmente queremos reinar sin ser reyes. Por eso Pablo en una de las cartas que escribió aquel hombre joven llamado Timoteo, en donde yo quiero compartirle en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3 y versículo número 12, dice la palabra, voy a leer desde el versículo 1, pero debes de saber esto, dice, mire, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuáles son los últimos días? Son estos que estamos viviendo, porque los últimos días, cuando la Biblia se refiere a los últimos días, son los días que empiezan desde la ascensión de Cristo hasta el día de hoy. Y mañana, si llegamos a mañana, está hablando de los últimos días. Debes saber esto, que serán tiempos muy difíciles. Te cuento esto, Timoteo. Debes de tomar en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos muy difíciles. Será difícil ser cristiano en los últimos tiempos. ¿Por qué razón? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Mire, será una idolatría. Buscarán sus propios intereses, serán amadores de sí mismos, apostatarán de la fe y darán otras enseñanzas que vienen en contra precisamente de la palabra del Señor. Los hombres serán amadores de sí mismos. Mire, un orgullo tremendo como el diablo, amor al dinero, creídos, porque dice que serán avaros, serán jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin respeto, descorteses, groseros. Serán hombres que no tendrán amor, serán implacables, serán calumniadores. Mire, será gente descontrolada, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Pareciera que está hablando de gente del mundo. Pero estas cartas no fueron escritas para corregir al mundo, ni fueron escritas para alertar al mundo, fueron escritas para corregir a los cristianos a través de la palabra del Señor. Por eso, oiga, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Entonces vuelvo a la carga y dice que habrá soberbia. La soberbia no es más que presunción. Es un amor propio desmedido, apetito desmedido de sobresalir. Y todo esto se va a estar moviendo en los últimos tiempos. Por eso es tan necesario volver a los tiempos antiguos de la palabra del Señor, de buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque dice la palabra que muchos de ellos apostatarán de la fe. Aquí mismo, en primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo número 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, esto está hablando de futuro, del futuro, algunos, mire, renegarán y se entregarán, apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo, oiga, casarse. Saque usted conclusiones. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? Un celibato impuesto y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han reconocido o conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Entonces dice aquí la palabra que toda esta gente tendrá apariencia de piedad. Eso es lo que nos marca la palabra, teniendo apariencia de piedad,
pero no habiendo negado su poder, a los tales evita. Mire, serán aquellos que estarán en la iglesia, ahí van a estar, pero no creen en lo que oyen, no creen en lo que ya está escrito. Entonces serán muy difíciles aquellos tiempos que está hablando, y nosotros estamos viviendo estos últimos tiempos. Por eso dice la palabra que serán implacables, no se podrán aplacar, calumniadores, es decir, ofender en la honra a otras personas, porque no podemos señalar nosotros a un ministro si nosotros no lo conocemos, pero sí podemos enmarcar la palabra, aborrecedores de lo bueno, traidores. Mire, como Judas, andan las personas con usted y están hablando de usted. Andaban con el Señor y estaban hablando del Señor, mire, impetuosos, que no se quieren sujetar, sino que hacen su voluntad sin importarles las consecuencias, porque no les importa nada. Envanecidos, piensan que lo que tienen de Dios lo merecen, y piensan que muchas veces qué van a hacer sin mí si no me tienen. Y por eso es que el hombre se envanece de tal manera que se exalta a sí mismo, y hay otras personas que coadyuvan a ello, porque están exaltando al hombre, y el único que puede ser exaltado y debe de ser exaltado se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores, el que merece toda honra y el que merece toda alabanza. Es un evangelio tan tremendo y tan maravilloso, pero que en los últimos tiempos debemos de tener cuidado, y estamos viviendo los últimos tiempos. Y dentro de 10 años, si Cristo no viene, estaremos viviendo los últimos tiempos. Ah, hemos cambiado, hemos tergiversado la palabra del Señor y queremos vivir en un libertinaje tan terrible y tan tremendo, y por eso las personas no quieren llevar a los pies del Señor Jesucristo, pero el Evangelio es bueno. Por eso Pablo habla allá a los Corintios en la segunda carta y menciona un pasaje tan maravilloso en el capítulo 5, versículo 17 de la segunda carta. Dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y realmente quiero decirle que nosotros no podemos ufanarnos, no podemos exaltarnos, porque venimos de ahí, y el Evangelio no nos ha cambiado, nos está cambiando. Sigue haciendo esa obra poderosa el Señor en nuestras vidas, transformando, y a usted también puede hacer esa obra maravillosa de cambiarlo totalmente en usted. Porque tenemos esperanza, porque dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Por eso en el libro de Colosenses quiero compartir esta palabra que está acá en el libro de Colosenses, algo muy, muy precioso que dice en Colosenses capítulo número 3, dice: si habéis pues resucitado con Cristo. Está hablando Pablo habla, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Dios las hace nuevas todas. Ahora habla y habla de una meta que tiene que tener el cristiano. En la vida somos hombres que nos proponemos algunas metas, y en el Evangelio también tenemos meta. Nuestra meta se llama Jesucristo. Y entonces dice: si habéis pues resucitado con Cristo. Mire qué pasaje más tremendo. Buscad, dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, ¿por qué? Porque Cristo ahora significa nuestra vida. Ponga usted su mirada en las cosas de arriba y no en los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, está oculta al mundo.
mire, escondida con Cristo en Dios. Entonces el creyente ya no vivimos para sí mismos, ya no vivimos para el yo, ya no somos egocéntricos, sino ahora somos, somos teocéntricos, teocráticos, en donde la teocracia, que es el gobierno de Dios, está en nuestras vidas. Por eso dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la impureza, a la fornicación, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia. Esto es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Muchas veces como hombres, hablo como hombres, pensamos, no puedo, esto no lo voy a poder hacer. Si tú pudieras, si yo pudiera hacer las cosas, no necesitaría de Cristo, no necesitaría del Evangelio, pero como no puedo, porque tengo una naturaleza carnal y mi naturaleza le gusta lo malo, a mi naturaleza le gusta pelear, a mi naturaleza quiere explotar y no se quiere dejar, pero cuando viene el Espíritu que gracias a Dios ya me controla bastante. Ya me controla bastante el espíritu, no le doy rienda suelta a esos arrebatos de la carne y si les diera, tengo la hidalguía para poder, no el valor, porque esto viene de parte del Señor y te lo digo para que sigamos creyendo en el Señor, que cuando cometo errores, pues regreso sobre esas huellas que dejé y regreso con mis pasos muchas veces a pedirle perdón a una persona, reconociendo que me equivoqué, porque nos equivocamos. El cristiano no es el plus ultra, no lo tenemos todo, pero hemos conocido a un Cristo maravilloso, que merece honra, que merece gloria, que no importa, hermano, que regresemos por nuestros pasos. ¿Sabes cómo le llamamos esto? Humillación. ¿Y cuántos hombres matan a otro porque le dicen, vos no me vas a humillar? Y lo matan. Y pasa el resto de sus vidas en la cárcel. Por eso qué lindo es cuando Pablo habla y dice, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y como me queda un tiempo de vida, lo voy a aprovechar y lo voy a vivir para agradar al Hijo de Dios que me agradó primero a mí. Es lindo porque ahora entendemos que este evangelio nos fue otorgado. Cuando yo miro el evangelio y miro la pureza y miro la belleza de este evangelio, me siento el hombre más feliz que puede haber. ¿Por qué? Porque fui escogido por el Señor para revelarme esta palabra en donde no solamente la predicamos, sino queremos vivirla. Podemos ofender a alguien, podemos cometer errores, pero tenemos un Dios grande que nos respalda cuando vamos y regresamos y botamos el orgullo y botamos el resentimiento y botamos el apellido y botamos todas aquellas cosas que nos detenían para decir, perdóneme. Por eso es que hablamos y decimos que Cristo vive y tiene poder. Gracias, Señor Jesús. Bendice a estas personas que están compartiendo con nosotros en este momento. En el nombre de Cristo, no importa por lo que estés pasando, porque para Dios no hay nada imposible. Que el Señor te bendiga grandemente y nos estaremos viendo pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.